Piscis, bienvenido a tu lectura semanal del 18 al 24 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios cuéntame de ti, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y Piscis, si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, lo único que tienes que hacer es compartir este video, dejar tus deditos para arriba, compártelo con tus amistades, envíaselos por WhatsApp, por Facebook, invítalos también a que vean este video porque aquí van a estar los mensajes para tu familia y tus amistades. Y mientras más vistas tenga, más posibilidades tienes de ser los primeros en estar publicados. Esta semana, Piscis, la carta que sale para ti es la carta de lo simple y lo ordinario. Te están haciendo una invitación aquí tus guías espirituales para que conectes con la naturaleza, para que recuerdes que las cosas más sencillas de la vida son las que te brindan la mayor felicidad. Y durante esta semana lo vas a poder experimentar. Te hablan también de quitar cualquier tipo de cosa o situaciones que tengan mucho arreglo, situaciones que tengan como muchas etapas o muchas tapas una encima de la otra. Te están hablando, Piscis, de que a medida que tú quites todas estas pequeñas etapas, situaciones o coberturas de tu vida y realmente desnudes tu alma y desnudes tu corazón y vivas en base a las cosas mucho más naturales, vas a poder conectar de esa manera y recibir los mensajes que tú estás recibiendo en estos instantes para que puedan llegar a tu vida. La carta de lo simple y lo ordinario te invita a que conectes con la naturaleza, a que quites cualquier situación que esté muy cargada o muy protegida o muy cubierta en tu vida y que conectes entonces con las cosas más sencillas. Y de esa manera tú vas a poder ver cómo la vida cambia y cómo te ilumina. También te invitan a que conectes con algún tipo de vegetales o flores. Podrías estar pensando en hacer tu propio jardín. Podrías estar comprando tus propias matas, tus propias plantas, tus propias flores. Y te invitan a que tengas ese contacto con la naturaleza, que eso te va a ayudar entonces a poder crecer mucho más y a recargar tus energías sobre todo. ¿Cuál es el mensaje esta semana, Piscis, para tu familia? Vamos a ver cuál es el mensaje para ellos. Sale la carta del Sota de Copas. Y esta carta me está indicando que en tu familia hay una persona menor de edad. Puede ser un hijo, puede tener entre 15 a 17 años y parece que esta persona se siente que no puede hablar, no puede ser sincera. A esta persona quiere expresarte algo, quiere decir algo. Pueden ser tus hijos o pueden ser primos, sobrinos que quieren expresar, quieren decir algo, quieren contar una situación, pero no se atreven a hablar. Así que te recomiendo también de que te reúnas con ellos para que ellos puedan buscar tu consejo, porque puede que simplemente estas familiares, estos hijos, primos, sobrinos, simplemente necesiten, nietos para algunos de ustedes, necesiten entonces escuchar un consejo de parte tuya. Es como si una persona en estos instantes se encontrara perdida en alta mar. Te estoy haciendo una metáfora y esta persona entonces necesita conversar contigo para que puedas tú darle la luz y la guía, ser ese faro que está en la orilla del mar para guiar su camino y hacia dónde tiene que dirigirse. Es una persona que en estos instantes podría estar tratando de definir también su vida y su carrera profesional y no sabe qué camino tomar. Entonces allí entras tú para darle tu opinión. Tus amistades, Piscis. ¿Cuál es el mensaje para tus amistades? Sale la carta del 8 de espadas. Y esto habla de que hay amistades a tu alrededor. Parece que a ti te van a estar solicitando muchos tus seres queridos, tanto amistades como familiares, porque marca de que hay una amistad aquí que se siente un poquito atrapada dentro de sus propios pensamientos. Esta podría ser una persona tal vez que necesite ayuda psicológica, ayuda profesional, porque es una persona que parece que constantemente está siempre atrapada en sus propios pensamientos y no puede ver más allá de las cosas que tiene frente a sí misma. Es una persona que va a necesitar algún tipo de consejo o terapia para que pueda hablar acerca de las experiencias que está teniendo y podría acercarse a ti para pedirte algún tipo de guía o ayuda. Y es recomendable entonces de que si esto es lo que está pasando y que necesita una atención de un profesional, que le recomiendes que se atienda con algún tipo de psicólogo o alguien que pueda darle
cierto tipo de tratamiento o diagnóstico también para la situación por la cual está pasando. Es como si alguien estuviese atrapado en su propia mente también o en su propio cuerpo. Y esto podría ser algo que necesita ayuda mucho más profesional. Esta es una amistad que podría estar empezando a hablarte acerca de estas cosas y a pedir tu ayuda. Si estás trabajando en estos instantes, ¿cuál es el mensaje para ti? Si estás trabajando esta semana, guerreros de Piscis, te sale la carta del 2 de oros. Y esta carta te está indicando de que esta semana va a ser complicada para tu trabajo. Las siguientes semanas, de aquí hasta diciembre, van a ser complicadas, pero esta semana mucho más, porque marca de que vas a tener que hacer muchas cosas a la vez, te van a poner muchas responsabilidades. Si tú tienes algo que ver con tráfico, ya sea de aviones, carros, barcos, vas a tener un trabajo esta semana complicadísimo, específicamente con logística y con transporte, porque vas a tener que encargarte de muchas cosas. Esto podría ser también la falta o asistencia de algún tipo de compañero o jefe, y van a colocar muchas más responsabilidades en ti durante esta semana. Así es que prepárate, Piscis, porque esta semana va a ser fuerte en tu trabajo, donde tú vas a tener que balancear tu vida familiar con tu vida empresarial, e incluso vas a estar llevando trabajo a tu casa. Vas a recibir noticias esta semana de que se extravió algo en el trabajo, algo que se estaba transportando tal vez por mensajería, o tal vez si estás haciendo conteos o logística o estás haciendo inventario, te vas a dar cuenta de que falta una gran cantidad de producto. Si estás buscando trabajo, la carta que sale para ti es la carta del 3 de espadas. Te habla de que esta semana es una semana bastante pesada y algo negativa para ti, Piscis. Usted sabe que yo soy bien sincero, y te está indicando esta carta de que van a haber pocas posibilidades de que puedas encontrar trabajo. Me están hablando también de que para algunos de ustedes podrían estar pasando por una temporada muy fuerte, muy difícil. Puede ser una temporada también donde, mira, es como si hubiese algún tipo de inundación. Se crecen las aguas por motivo de lluvia y se cierran operaciones. Se cierran negocios, por lo menos por ahora. Aquí hay mucha agua para ustedes, ¿no? Así que atentos con esos mensajes para Piscis. Esta semana va a ser difícil conseguir empleo. Podrías estar considerando también ofrecer trabajos como voluntario en alguna organización, porque se van a necesitar si estás buscando trabajo. Sé que no es lo mismo, pero podrías brindar ayuda a las personas, porque parece que va a haber una situación donde van a estar necesitando voluntarios para poder ayudar a los afectados de estas inundaciones. Trabajo para ti va a estar difícil esta semana. Hay que esperar hacia la próxima. También marca como si estuvieses esperando que te dieran una respuesta de trabajo. La respuesta, lamentablemente, en esta ocasión marcan de que va a ser negativa. Si estás esperando que te aprueben un trabajo, te van a decir que en estos momentos no. Si estás en una relación, te sale la carta de la torre. Ay, 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 Piscis. Y aquí están hablando de situaciones en la relación con tu pareja, que pueden ser novios desde hace una semana o hace unos meses, como casados desde hace años. Y para algunos de ustedes, recuerden, mis guerreros, que son lecturas generales, pero algunos de ustedes me están indicando de que si estaban en proceso de divorcio, esos procesos de divorcio van a salir finalmente para ustedes durante esta semana. Es una semana bastante tormentosa para algunos de ustedes, guerreros de Piscis. Una semana donde podrías estar definitivamente concretando la separación o iniciando procesos de separación con tu pareja. Y parece que la mayor discusión, el mayor problema va a ser aquí una propiedad. Puede ser una casa o un bien material, puede ser un automóvil, puede ser un terreno. Pero aquí el problema va a ser esa situación, ese bien material va a ser lo que se esté disputando aquí entre ustedes. Si estás buscando pareja, te sale la carta del 4 de bastos. Te están indicando de que en estos momentos algunos de ustedes que están buscando pareja se encuentran en una etapa de estabilidad en su vida. Estos son para aquellos que se encuentran con los pies firmes sobre la tierra y con quienes están claros de qué es lo que quieres o a quién quieres en la vida, en esta pareja.
porque marca definitivamente de esta semana grandes posibilidades de encuentros con una persona que tiene también la misma intención. Me estaban diciendo tus guías, hasta almas gemelas. Podrían empezar a conocerse durante esta semana. Ojo, no estoy diciendo que van a vivir juntos de una vez ni nada por el estilo. Con calma. Esta semana conoces a alguien importante. Tienen cruce de miradas. Intercambian números de teléfono. Empieza una conversación linda entre ustedes, guerreros de Piscis, y alguien que viene destinado para ti. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti, Piscis. Para esta semana tienes el 3, el 7, el 1 y el 7, el 17 y el 37. Y el día de la suerte esta semana para ti, un día cargado de energías positivas, va a ser el día miércoles. Así que atentos a las noticias que podrían darse el miércoles o los días martes y jueves alrededor del miércoles. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Yo voy a sacar 2 cartas. Tú puedes pensar en una pregunta de sí o no. Y puedes escoger una de las 2 cartas para tu respuesta o puedes hacer 2 preguntas, una para cada carta. Puedes presionar pausa mientras piensas en tu pregunta. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un sí, con la carta de la torre invertida. Pero este sí está frágil, este sí puede cambiar a un no porque no es estable, no es fijo. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí, pero con la misma energía de inestabilidad. Este sí se puede transformar en un no si no se tiene cuidado, si no se es delicado, si no se habla con cautela. Y mira, te salieron las mismas cartas, pero al revés. Torre y 3 de espadas, así que atentos a esto. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de amor para el mes, si aún no lo has visto. Ahí te sale la persona que podrías estar conociendo con sus características físicas y emocionales. Y del lado de acá entonces está el enlace para que visites mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz, amor y progreso.